Voy a hacerles algunas preguntas. No sé cuántos de ustedes creen en Dios, pero las voy a hacer más personalizadas. Así que te pregunto, ¿vos crees en Dios? Otra pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿El primer lugar? ¿El segundo lugar? ¿El tercer lugar? ¿O el último lugar? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Sabes? Verdaderamente hay un Dios. Porque así como un automóvil no se hace solo, sino que proviene de una fábrica, una casa no se hace sola, sino que hay constructores, hay albañiles que la levantaron, que la edificaron. Una pintura, una escultura tampoco se hace sola, sino que hay un artista detrás de esa obra. Bueno, tampoco el universo se ha hecho solo. Todo tiene un principio. Y sin embargo ahora, cuando uno sale y mira, puede ver el sol, las estrellas y todo lo que existe, y ahí está. Y nosotros somos partes de este universo. Entonces no se ha hecho solo, sino que hay un creador detrás del universo. Y ese creador puso en esta tierra la vegetación, los seres vivos y una criatura muy especial, el ser humano. Entonces, ese Dios es el que ha provisto todo lo bueno, es el Dios que te da un día más de vida, es el Dios que te dio la familia, que te dio salud y los alimentos y muchas bendiciones. Es verdad, también hay muchas cosas malas en este mundo, en esta vida, pero la Biblia también explica el porqué de esas cosas. ¿Sabes? Dice en Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, de esta forma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Sabes? Cuando una persona habla con otra persona una vez, otra vez y vez tras vez, está hablando y de una forma y de otra forma y de otra forma, ¿por qué es? ¿Por qué hablan? Porque tiene un interés. Porque si no tuviera ese interés, no hablaría con esa persona. Seguramente te ha pasado. Entonces, ahí la Biblia enseña de que Dios tiene un interés en el ser humano. Y después dice, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios se ha tomado el trabajo de enviar a este mundo a su Hijo, el Señor Jesucristo, a preparar un pueblo para donde viniera su Hijo, a preparar una mujer muy especial, María, y su esposo José, para que su Hijo viniera en un cuerpo humano a este mundo. ¿Y para qué? Para hablarnos. Y fíjate que esa parte lo que también está diciendo es que el interés que tiene Dios en vos y en mí y en cada ser humano es muy grande, porque hizo todo esto. Ahora una pregunta, otra pregunta más que te hago. ¿Te gustaría escucharle? ¿Te gustaría saber qué es lo que Él piensa? Ese Dios, que es el que te ha llenado de bendiciones, que es el dueño de todo cuanto existe. ¿Sabes? Él dice en su palabra también que estás enfermo de una enfermedad espiritual que no contrajiste vos, sino la primera pareja humana. Los primeros creados, ellos contrajeron una enfermedad espiritual. Esa enfermedad se llama pecado y se transmite por herencia. Así que a nuestros hijos nosotros también le transmitimos esa enfermedad espiritual.
Entonces lo que Dios dice es de que estás enfermo. Y esa enfermedad es peor que la peor de las enfermedades que hay en este mundo, que hay en esta vida. Es lo primero que Dios te dice, estás enfermo. ¿Qué más dice Dios? En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando uno trabaja, cuando en el caso tuyo seguramente trabajas, y por tu trabajo se te debe pagar, y la paga de tu trabajo es tu sueldo. Vas al cajero automático y ahí está la paga por tu trabajo. Bueno, así también dice Dios que la paga por los pecados es la muerte. Lo primero que dijo es de que estás enfermo de pecado. Esa enfermedad tiene síntomas. Entonces, un niño pequeño, cuando nace, ya nace con esa enfermedad. Una enfermedad que es la peor de todas. Pero siendo pequeños, siendo niños, están todavía en un estado de inocencia. Pasa el tiempo y empiezan a manifestarse los síntomas. ¿Cuáles son? Y te nombro algunos. Por ejemplo, homosexualidad, delincuencia, hurtos, engaños, infidelidades, violencia, mentiras, y todo ser humano manifiesta síntomas de esa enfermedad. Ahora bien, estás enfermo, es lo que Dios dice, estás enfermo. Y Él, que es el Dios Santo, tiene que juzgar el pecado. Y vos y yo somos pecadores, hemos pecado muchas veces. Y ante su juicio vamos a ser hallados culpables. Y dice Él que la paga de los pecados es la muerte. Existe entonces un lugar que es una prisión, y luego el destino final de los pecadores, de aquellos que mueren en sus pecados. ¿Cuál es ese destino? La condenación eterna. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. La paga de los pecados es la muerte. Entonces, la condenación eterna, la muerte eterna. Estás enfermo. Es lo que dice el Señor. Hay un juicio, dice el Señor. Pero también hay otra cosa. Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, el mundo entero fue objeto del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿sabes? Podemos reemplazar ahí donde dice mundo por tu nombre. De tal manera amó Dios a Marcelo, que ha dado a su Hijo único, para que si Marcelo cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vos podés hacer lo mismo. De tal manera amó Dios a... De tal manera. El amor tiene que ser demostrado. No basta con que te digan te amo, sino que está bien que te lo digan, pero tienen que demostrarte que realmente te aman. El padre ama a los hijos y lo demuestra. Un hombre cuando ama a una mujer tiene que demostrarlo. Una mujer también, cuando ama a un hombre, tiene que demostrarlo. Y Dios, ¿dónde está la prueba de su amor? De tal manera amó Dios a Marcelo y a vos, que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor Jesucristo vino a este mundo y fue a la cruz. Tenía que ir a la cruz. Él no pecó nunca. ¿Pero por qué iba a la cruz? Él iba a la cruz por vos, por amor a vos, para pagar tus pecados, para ocupar tu lugar y mi lugar. Y ahí está la prueba del amor de Dios. Su Hijo Jesucristo se ofreció para morir en tu lugar. Y por eso dice, para que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesucristo,
no se pierda. Él es el único que nos puede salvar. No hay religión ni ninguna otra persona que nos pueda salvar, sino solamente el Señor Jesús. Dice la Biblia, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, con estas preguntas que te propuse, te invito a que las respondas. ¿Crees en Dios? Segunda pregunta que te hice es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Tercera pregunta que te hice es, ¿querés escuchar a Dios? Si de verdad crees en Dios, entonces lo vas a escuchar. Vas a creerle cuando dice que estás enfermo. Vas a creerle cuando dice que su justicia perfecta te va a juzgar y vas a ser hallado culpable. Pero también vas a creer que Jesucristo vino a este mundo para morir por vos. El Señor Jesucristo nos puede salvar y solamente Él. Para eso vino. Por eso hago este anuncio, porque es el propósito de Dios que vos, que puedes estar escuchando, y que todas las personas sepan que Él quiere que seas salvo. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe en todo. Que el Señor te bendiga. Amén.